La pregunta aquí es, ¿por qué solamente tenemos 5 caracteres impresos en pantalla cuando se supone que hemos colocado 6 espacios? Bueno, si nosotros volvemos a nuestro archivo de texto, nos daremos cuenta de que lo que ocurre aquí es que comenzamos a contar desde el 1 al momento de ir leyendo. Por lo tanto, solamente lee 5 valores. Vamos a hacer el cambio. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a seguir trabajando con arreglos, pero ahora vamos a ver también la manera en la cual nosotros podemos leer de teclado ciertos valores y almacenarlos en un arreglo. Para lo cual debemos de conocer primeramente la interrupción necesaria para poder precisamente leer desde el teclado. Vayamos entonces a nuestro editor de texto y vamos a mencionar lo siguiente. Hasta este momento lo que hemos estado haciendo al momento de imprimir en pantalla es decirle al sistema operativo que tome una determinada cantidad de bytes existentes en una etiqueta de memoria y que estos los envíe a la pantalla. Ahora lo que haremos es justamente lo contrario. Tomaremos una determinada cantidad de bytes provenientes del teclado y los enviaremos a una determinada etiqueta de memoria. Por lo tanto, la interrupción para hacer este proceso será el siguiente. Debemos nosotros que escribir move eax, 3. Esto para indicar al sistema operativo que lo que queremos hacer es leer datos. Después escribiremos move ebx, 0. Esto para indicar que el dispositivo del cual leeremos los datos es el teclado. Posteriormente, escribiremos move fx, y aquí le vamos a pasar la dirección de memoria donde se almacenarán precisamente los datos leídos. Y posteriormente escribiremos move edx, y aquí especificaremos el número de bytes que van a ser leídos desde el teclado. Justamente después la interrupción de software in 0x80. Y de esta manera nosotros ya tenemos nuestra interrupción para leer desde el teclado. Voy entonces a modificar el programa que construimos en el episodio anterior llamado arreglo.asm para que precisamente me permita a mí leer los datos desde el teclado. Antes que otra cosa, voy a crear una macro llamada leer. Entonces escribo símbolo de porcentaje, seguido de la palabra macro, seguido del nombre de mi macro, que es lee, seguido del número de parámetros que voy a necesitar, los cuales serán 2. Posteriormente voy a pegar el código que acabo de escribir y aquí donde yo coloqué etiqueta como ejemplo, voy a colocar porcentaje 1, que hace referencia precisamente al primer parámetro pasado a la macro lee. En la línea 13, donde tengo el move espacio edx, voy a colocar el símbolo porcentaje seguido de un 2, para hacer referencia al segundo parámetro que será el número de bytes leídos desde el teclado. Al finalizar este bloque de código debo yo de escribir el símbolo de porcentaje seguido de la palabra en macro para hacer referencia a que mi macro termina en esta línea de código. Con esto ya tenemos lista nuestra macro. Por cierto, hay que tomar en cuenta también que al momento de leer los datos provenientes del teclado, todos y cada una de las teclas presentes en el mismo presenta un correspondiente valor ASCII. De tal manera que si yo presiono la letra A minúscula, lo que estaré almacenando ahí es el 97. Ya mencionado esto, entonces vamos a modificar también nuestra línea de código número 18, donde tenemos la instrucción que dicta datos, espacio db, espacio 45,23,11, todos ellos expresados como strings. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar 6 caracteres ceros separados por comas. Tendré el mismo número de bytes, pero claro, visualmente estarán en un orden o con una presentación distinta. Sin embargo, a fines prácticos es exactamente lo mismo.
que si tuviéramos esos valores, solamente que en este caso, bueno, están inicializados ahora todos en 0. ¿Qué haremos después? Aquí nosotros ya tenemos nuestra etiqueta ciclo que nos sirve para imprimir utilizando precisamente nuestros registros EBP y EDI para permitirnos controlar precisamente la dirección de memoria de donde estamos tomando el valor e imprimiéndolo en la pantalla. Cambiar el nombre será ahora ciclo-impresión. Por lo tanto, hago la modificación en el nombre de mi etiqueta y también en la línea 37 donde hago precisamente mi salto condicional. Coloco precisamente el nuevo nombre de la etiqueta que es ciclo-impresión. De tal manera que ahora voy a tener dos ciclos, uno de impresión y uno de lectura. La técnica empleada para hacer la lectura será exactamente la misma, recordando que la manera en la que trabaja la interrupción de lector de teclado y la de pantalla funciona prácticamente con los mismos parámetros, que son una dirección de memoria identificada con una etiqueta y un número de bytes a leer. Por lo tanto, voy a copiar y pegar tanto mi ciclo de impresión como las asignaciones en las líneas 28 y 29 donde yo tengo move espacio ebp, espacio datos y move espacio edi, 1, que es donde yo inicializo estos valores. Copio y pego todo este bloque de código y ahora voy a hacer el cambio de ciclo-impresión a ciclo-lectura. Lo mismo va a ocurrir aquí donde tengo mi salto condicional, ciclo-lectura. De esta manera, yo ahora voy a estar haciendo lo siguiente. En la línea 28 de mi programa, tengo yo la transferencia de la dirección de memoria llamada datos a mi registro EBP y la asignación del valor 1 en mi registro EDI. En la línea 31 yo tengo entonces mi etiqueta llamada ciclo lectura. Y en la línea 32 voy yo a invocar a mi macro llamada lee. Por lo tanto, aquí voy a cambiar la palabra imprime por la palabra lee y que le voy a pasar como parámetros la dirección de memoria en donde va a escribir los datos que va a leer del teclado, seguido del número de bytes que va a tomar. En este caso, solamente quiero que lea un solo valor. Después, voy a eliminar la impresión del salto de línea porque aquí no lo necesito, solamente estoy leyendo datos del teclado y los estoy enviando a esta ubicación de memoria almacenado en mi registro EBP. Posteriormente aumento en 2, claro, aquí haría también la modificación. Posteriormente aumento en 1 el valor en mi registro EBP con la instrucción add espacio EBP, 1 y después aumentaría en 1 también el valor de mi registro EDI utilizando la instrucción add espacio EDI, 1. De esta manera voy a estar leyendo yo carácter por carácter e irlos almacenando en mi dirección de memoria. Una vez hecho esto, en la línea 35, yo voy a hacer una comparación. Voy a comparar el valor contenido en el registro EDI con mi constante llamada len, recordando que esta constante almacena la cantidad de bytes que componen mi etiqueta de memoria datos, que en este caso son 6. Por lo tanto, voy a estar preguntando si ya he alcanzado el número de bytes equivalente al número total de elementos declarados en esa ubicación de memoria. Entonces yo hago un salto condicional a la etiqueta ciclo lectura, esto hasta que el número de caracteres leídos por el teclado sea igual a la longitud de mi etiqueta datos. Una vez terminado este ciclo, en la línea 38 de nueva cuenta vamos a volver a resetear estos valores. Entonces yo escribo move espacio ebp, datos, de tal manera que de nueva cuenta yo tengo en ebp la dirección inicial de datos, tomando en cuenta de que en el ciclo anterior yo lo estuve incrementando. Posteriormente yo nuevamente vuelvo a colocar un 1 en el registro EDI
nueva cuenta vuelvo a utilizar un ciclo ahora llamado ciclo-impresión, en donde mando a llamar a mi macro imprime, le paso precisamente mi registro EBP donde tengo esa dirección de memoria y le digo ahora que imprima en pantalla 2 bytes. Posteriormente imprime en pantalla un salto de línea. Claro, aquí lo voy a modificar, que solamente imprima un byte, de tal manera que me vaya imprimiendo los datos de uno en uno. Después quiero que sume 1 a la dirección de memoria contenida en EBP y aumente en 1 el valor del registro EDI. De nueva cuenta, volverá a hacer la comparación entre EDI con la longitud total de caracteres almacenados en esa ubicación de memoria y posteriormente volverá a preguntar si EDI es menor que esa cantidad total y de ser así hará el salto a la posición del código donde tenemos la etiqueta llamada ciclo-impresión. Y este ciclo se volverá a ejecutar hasta que se hayan impreso en pantalla todos y cada uno de los caracteres contenidos en esa etiqueta de memoria llamada datos. Una vez terminado el ciclo, le indicamos a nuestro sistema operativo que nuestro programa ha terminado con éxito, indicándolo mediante un 1 en AX, un 0 en EBX y llamándolo la interrupción de software 0x80. Vamos a nuestra terminal y vamos a ensamblar. Escribimos la instrucción NAS espacio "-f espacio "-lf", seguido del nombre de nuestro archivo llamado arreglo.asm. Presionamos Enter y con esto ya hemos construido nuestro archivo objeto. Ahora vamos a proceder a construir nuestro binario al enlazar el archivo objeto, para lo cual nosotros vamos a escribir ld espacio "-m espacio "-lf-i386 espacio "-o", nombre de nuestro ejecutable, el cual será arreglos sin extensión, espacio, seguido del nombre de nuestro archivo objeto, que es arreglo.o. Al presionar el Enter, habremos ya creado nuestro ejecutable. Para poder ejecutar nuestro archivo binario en Linux, utilizamos punto diagonal, seguido del nombre de nuestro archivo. En este caso, arreglo sin extensión. Al presionar Enter nos daremos cuenta de que el cursor se queda parpadeando. Recuerden que lo que le dijimos a ensamblador es que tome los caracteres de las teclas presionadas en el teclado y las lleve a la memoria. Entonces voy a presionar los caracteres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Seguirá leyendo hasta que nosotros presionemos Enter. Veamos qué es lo que ocurre. Podemos visualizar lo siguiente. Lo que ha ocurrido es que al momento de presionar el Enter, tomó los caracteres de uno en uno y los fue almacenando en la memoria. Una vez que terminó el ciclo de lectura, continuó con el ciclo de impresión y por lo tanto ahora nos muestra los valores 3, 4, 5, 6 y 7. La pregunta aquí es, ¿por qué solamente tenemos 5 caracteres impresos en pantalla cuando se supone que hemos colocado 6 espacios? Bueno, si nosotros volvemos a nuestro archivo de texto, nos daremos cuenta de que lo que ocurre aquí es que comenzamos a contar desde el 1 al momento de ir leyendo. Por lo tanto, solamente leer 5 valores. Vamos a hacer el cambio. Coloco entonces ahora un 0, vuelvo a ensamblar y ligar y veamos lo que ocurre. Una vez que ejecuto, se queda esperando precisamente que coloque yo mis 6 valores. Colocaré entonces mis caracteres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y daré Enter. Veamos que ahora nuestra pregunta entonces reside en por qué solamente puedo ver 5 caracteres. Lo que ocurre es que tenemos nuestro contador inicializado en 1. Haremos el cambio y colocaremos un 0 en ambos, tanto en el ciclo de lectura como en el de impresión. Por lo tanto, comienza a contar desde el 0 y dentro del ciclo se va incrementando. Una vez hecho el cambio,
procedemos de cuenta a hacer el ensamblaje y el ligado. Y al ejecutar de nueva cuenta nuestro programa, el programa de nueva cuenta está esperando que nosotros le demos la entrada. Entonces le escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, presiono la tecla Enter y efectivamente ahora puedo visualizar que tengo aquí 6 caracteres. Por lo tanto, he leído 6 caracteres del teclado, los he almacenado en memoria y después yo he podido leer esos datos de la memoria y los he impreso en la pantalla. Así que esto sería todo por el episodio de hoy y los veo en el siguiente. Hasta pronto.